Bienvenido al canal de Historia y Enfoque. Asegúrate de suscribirte para no perderte más videos como este. Esta imagen captura una fotografía conjunta de los Hatfield en Virginia Occidental alrededor de 1897, armados excepto las mujeres y niños. Sus miradas ardientes reflejan el poder y la ferocidad de una familia marcada por la rivalidad y la lucha por el dominio en el salvaje oeste. Billy the Kid, una joven leyenda del salvaje oeste, ganó notoriedad por sus fugas, crímenes y el enfrentamiento final con el Sheriff Pat Garrett en 1881. Su postura con armas revelaba su estilo de vida audaz y peligroso. Esta rara imagen captura a Billy the Kid jugando cartas, mostrando un lado más relajado del notorio forajido. Wyatt Earp, un héroe del salvaje oeste, se volvió legendario por su papel en el tiroteo del OK Corral junto a sus hermanos y Doc Holliday. En sus últimos años en Los Ángeles inspiró películas de Hollywood antes de fallecer en 1929. Esta banda, formada en la última década del siglo XIX, tuvo la mayoría de sus miembros asesinados antes de 1900, solo 2 de los 11 sobrevivieron al cambio de siglo. Este es Jesse James, nacido en Missouri, quien lideró la infame banda James Younger conocida por robar bancos y trenes, excombatiente confederado, temido por su violencia y robos, dejó un legado de infamia. Esta foto muestra a Johnny Ringo, uno de los forajidos más temidos del salvaje oeste, quien lideró a los Cochise County Boys, conocido por su enfrentamiento en Tombstone con Wyatt Earp y Doc Holliday, dejó una marca legendaria en la historia. Vaqueros en Wyoming capturan un lobo gris en 1887. Montados a caballo, usan lazos para someter al animal en las vastas llanuras del oeste. Rose Dunn, llamada Cimarrón, se hizo famosa en el salvaje oeste por su conexión con George Better Creek Newcomb. En un tiroteo, cruzó valientemente el fuego para entregar armas a la banda, consolidando su leyenda. William Buffalo Bill Cody posa junto a nativos Pawnee y Sioux, mostrando interacción cultural en el contexto de sus espectáculos. Esta foto de 1886 refleja el impacto cultural del Wild West Show. Buffalo Bill posa junto a tarjetas de gabinete promocionando el Wild West Show en 1895. Las tarjetas destacaban escenas del espectáculo que dramatizaban la vida en el salvaje oeste. Doc Holliday, dentista convertido en jugador y pistolero, es una figura perdurable del salvaje oeste. Tras contraer tuberculosis, se mudó a Arizona, donde su habilidad letal y participación en el tiroteo del OK Corral aseguraron su lugar en la historia. Esta foto presenta a Annie Oakley, una legendaria tiradora que ganó fama a los 16 años al superar a Frank Butler, su futuro esposo, ícono del Wild West Show. Combinó habilidad y carisma para dejar un legado eterno. Dallas Stoudenmire, una figura legendaria del salvaje oeste, sirvió como hombre de ley en El Paso durante la década de 1880. Sus habilidades de tiro y temperamento ardiente le valieron una reputación temible. En un incidente mortal, Dallas fue disparado por la espalda por James Manning durante un tiroteo con los hermanos Manning. Enterrado en el cementerio Allentown, Texas, dejó un legado de valentía en el salvaje oeste. Olive Oatman, capturada a los 14 años en 1851, sobrevivió a un ataque que devastó a su familia en Arizona. Tatuada por los Mojave, perdió a su hermana en cautiverio pero eventualmente regresó, convirtiéndose en una figura perdurable en la historia del salvaje oeste. En esta imagen, 2 cazadores posan con un alce que mataron durante una expedición de caza en el campamento de Key Cook en las montañas Coast Range de Oregón. La escena captura el triunfo de una expedición en los densos bosques de la región. James Butler Heckach a los 21 años posa para un tentat en 1858 en Lawrence, Kansas. En ese momento servía como hombre de ley en el municipio de Monticello, ahora parte del condado de Johnson, Kansas. Dominic John O'Malley, conocido como el poeta vaquero, posa para una fotografía en 1896. Sus canciones y poemas, inspirados en la vida como vaquero en los ranchos de Montana, capturaron la esencia del salvaje oeste. La imagen muestra a un nativo americano en uniforme de caballería sosteniendo un rifle en Fort Keogh, Montana, en 1885. Formaba parte de las tropas reclutadas para misiones durante el salvaje oeste. Este es Bud Masterson, legendario pistolero y sheriff que ganó fama en Dodge City, Kansas, en el renombrado tiroteo de Adobe Walls de 1874. Resistió un ataque nativo, consolidando su reputación. Más tarde se convirtió en periodista en Nueva York,
viviendo allí hasta su muerte en 1921. Este es John Wesley Hardin, un notorio pistolero y forajido del Salvaje Oeste, famoso por su habilidad con las armas y por quitar la vida a al menos 27 hombres en una trayectoria violenta. Se busca vivo o muerto, John Wesley Hardin era temido en todo el Salvaje Oeste. Los carteles lo describían como un asesino de 40 veces mientras evadía a los Texas Rangers. La imagen revela el interior de un rancho en el condado de Fremont, Idaho, en 1872, con varias armas colgadas en la pared, algunas usadas para cazar, otras para defensa, un aspecto clásico de la vida en el Salvaje Oeste. En White Street, Atlanta, un soldado negro de la Unión reclutado el año anterior descansa frente a una casa de subastas de esclavos en 1864. El letrero Auction and Sales of Negroes refleja las duras realidades de esa era. Esta foto del clan Hatfield tomada alrededor de 1897 muestra a la famosa familia de Virginia Occidental conocida por su legendaria rivalidad con el clan McCoy de Kentucky. El conflicto, que comenzó poco después de la Guerra Civil, se convirtió en un ícono del folclore americano en el siglo XIX tardío. La foto muestra a vaqueros a principios de los 1900 en California marcando ganado en un corral. Esta escena revela la rutina de los vaqueros manejando grandes manadas en el Salvaje Oeste. La tienda de bienes generales de este hombre exhibía botas, ropa y accesorios en Rebel Creek, Colorado, a principios de la década de 1890. El lugar también servía como alojamiento para viajeros y trabajadores de la región durante ese periodo. Esta foto captura a un grupo de 4 mujeres del Salvaje Oeste posando elegantemente junto a 2 caballos frente a una modesta casa alrededor de 1885. Una tienda de taxidermia en Kansas exhibía cabezas de bisontes en la entrada, destacando el comercio ligado a la expansión hacia el oeste alrededor de 1900. Para las tribus nativas, sin embargo, el bisonte tenía un gran valor espiritual y de sustento. En esta foto, hombres comparten una comida en un campamento improvisado sobre un carro en Texas. La escena de alrededor de 1900 ilustra la simplicidad de los descansos durante el trabajo en el campo. El centro de Lynn, Texas, en 1907 se ve a lo largo de First Street. Carruajes y peatones se mueven entre los edificios comerciales que definían el próspero centro de la ciudad durante la era. Un soldado Crow de la tropa L, Primera Caballería, posa firmemente en Fort Keogh, Montana, en 1892, vestido con uniforme militar, representa la intersección de la herencia indígena y el servicio militar. Esta clásica fotografía del Salvaje Oeste presenta a Gordon Lilly, conocido como Pony Bill, junto a su esposa Mel Lilly, quien orgullosamente muestra sus medallas, sombrero y rifle de precisión, tomada alrededor de 1890. La oficina de correos en Chilkat, Alaska, se muestra en esta foto de 1894 o 1895. 3 hombres vestidos con pieles de animales posan junto a la estructura de madera con pieles colgando, ilustrando la importancia del comercio local de pieles. 3 mujeres vestidas con sus mejores atuendos posan en las calles de Marshall, Texas, en 1899, probablemente tomada un domingo. La escena refleja la atmósfera animada tras los servicios religiosos. En esta imagen, un tren de inmigrantes mormones pasa por Echo Canyon alrededor de 1870. La escena ilustra la migración masiva impulsada por la fe mientras familias buscaban nuevos hogares en el oeste americano. La estación Green River en el condado de Buscaban nuevos hogares en el oeste americano. La estación Green River en el condado de Sweetwater, Wyoming, se representa como una parada vital para viajeros y carga en 1869. La imagen enfatiza el rol de las estaciones en el desarrollo y expansión del oeste. Esta foto muestra un cazador pasando con su carro de trofeos de caza, atrayendo la atención de comerciantes y espectadores, capturada en la 16th Street en Denver, Colorado. Alrededor de 1875, ilustra la bulliciosa vida comercial del Salvaje Oeste. La foto captura a un caballero lanando su barril en un pozo remoto a 30 miles al norte de Palos, Arizona, en 1907. Este simple acto era vital para la supervivencia en el árido desierto de esa época. Esta foto captura a una animada multitud del Salvaje Oeste esperando en la estación de tren de Tonopah, Nevada, en 1907.
Un grupo de vaqueros de Texas posa frente a una gran manada de ganado, mostrando su importancia en el traslado de ganado a largas distancias. Esta foto tomada alrededor de 1901 enfatiza el rol de la ganadería en el Salvaje Oeste. Cinco cazadores posan en las dunas con sus perros y una gran cantidad de aves de su casa. La imagen fachada alrededor de 1890 refleja el estilo de vida y las prácticas de caza de la época. Esta foto muestra a un anciano prospector sentado frente a su hogar flotante de madera alrededor de 1905. La ubicación improvisada refleja las condiciones de vida de los buscadores de oro de la era. Un hombre tala una cruz en el campo de batalla de Custer en memoria del teniente John J. Crittenden III, quien murió en la batalla de Little Big Horn el 25 de junio de 1876, honrando su Valencia. Esta fotografía tomada en un salón en Virginia City, Nevada, en marzo de 1898 captura la vibrante atmósfera del Salvaje Oeste, entre el grupo, Dick, identificado por su parcha en el hoyo, destaca entre amigos en el entorno clásico de salón. Una familia posa frente a su hogar en la zona rural de Nebraska, fotografiada por Solomon Butcher entre 1886 y 1891. Su vivienda improvisada refleja la resiliencia de los pioneros durante la exploración hacia el oeste. Un gran grupo de vaqueros se reúne para la cena en el Ox Ranch en 1886, cerca de lo que ahora es Childress, Texas. Esta imagen muestra un raro momento de descanso tras largos días en las vastas tierras del rancho. El Cosmopolitan Saloon ubicado en Yos Valley alrededor de 1872 destacaba como un centro social. Su estructura de madera coincidía con el estilo simple de la región montanosa. La torre de vigilancia fotografiada en la ladera occidental de las montañas Wasatch en Utah en 1873 muestra a un nativo americano en una plataforma elevada sirviendo como punto estratégico de observación en la naturaleza. Esta foto muestra el bullicioso mercado en la Plaza Milita en San Antonio, Texas, en 1887, mercaderes, carros y compradores convergen, ilustrando el vibrante comercio del Salvaje Oeste. Esta imagen muestra a una mujer nativa cargando una cuna para su bebé, acompañada por un hombre, ambos montados a caballo arrastrando travoy mientras atraviesan el Parque Nacional Glacier, Montana, entre 1912 y 1915. Esta imagen retrata a cuatro guerreros absoluca caballo observando tien de San Anvade distan en Montana alrededor de 1908, simboliza los momentos de preparación antes de una batalla. Antes de los autobuses escolares, los carros llevaban a los niños a clases. Este lino de estudiantes se dirigía a una escuela cerca de Lexington, Kentucky, alrededor de 1900. En esta imagen, una familia posa frente a su hogar en Texas en 1918. Con cámaras grandes y largas exposiciones en uso, las poses serias y la falta de sonrisas eran comunes en las fotografías de la era. Esta foto muestra Commerce Street en San Antonio, Condado de Bexar, Texas, en 1892. Vendedores ambulantes ofrecen sus bienes mientras carruajes y peatones reflejan la bulliciosa energía comercial del sur de Texas. En esta foto, dos mujeres a caballo posan frente al Northern Saloon en Tonopah, Nevada. En 1902, la mujer de la izquierda se cree que es Josephine Earp, esposa de Wyatt Earp, famoso por el tiroteo de lo que corral. Lucille Mulhall, una de las primeras cowgirls famosas, actuó en el 101 Ranch alrededor de 1900. Su excepcional habilidad con caballos y les cautivó audiencias en rodeos y eventos locales. Esta foto muestra a un hombre y su burro cargado con suministros mientras exploran tierras en busca de un reclamo en el territorio de Oklahoma alrededor de la década de 1890. Esta fotografía muestra un pueblo abandonado en Wyoming en 1865, con carros y estructuras devastadas por el abandono. El escenario desolado evoca una atmósfera inquietante y olvidada del Salvaje Oeste. En un bar rústico, posiblemente en Wyoming alrededor de 1880, los clientes obligan a un hombre a bailar a punta de pistola. La escena tensa pero oscuramente humorística encapsula el espíritu crudo y sin ley del Salvaje Oeste. La fotografía de 1876 captura Deadwood Vista desde el sur con Louisiana tienda Big Horn al fondo, conocida por sus variados suministros. La tienda servía a mineros y viajeros en la zona. Vaqueros descansan en un saloon en Dallas, Texas, en 1902. La barra de madera pulida y el suave resplandor de las lámparas crean un ambiente cálido típico de las reuniones donde se contaban historias del Salvaje Oeste.
Una familia posa frente a su hogar cerca de la base de Blue Mountain en el Condado de Columbia, Washington, en 1909, los hombres y un niño muestran orgullosamente sus rifles junto a su presa, destacando su autosuficiencia. Una bulliciosa escena callejera en Tonopah, Nevada, alrededor de 1903 captura la actividad del joven pueblo. Mineros y mercaderes se mueven impulsados por la fibra del oro que moldeó el árido oeste. Una rara fotografía del general George Armstrong Custer en 1875 lo muestra pasando fuera de su tienda junto a tres exploradores nativos durante la expedición Yellowstone, en medio de las tensiones y alianzas de la era. En esta escena, tres caballos son visibles, dos de ellos arrastrando travoy, marcos de madera típicos de las culturas indígenas para el transporte. Tamana en Montana en 1896, un niño es transportado en uno de los travoy. Esta foto de 1880 muestra las buliciosas calles de Torride, Colorado, entonces conocida como Colombia, carretas cubiertas atraviesan el pueblo, que pronto se convertiría en un prominente centro minero de oro atrayendo aventureros en busca de fortuna. Esta fotografía muestra soldados en un campamento de batalla en 1871, rodeado de tiendas y equipo esencial. La escena destaca la rutina militar durante los conflictos de la época. Esta foto de 1902 muestra a vaqueros del XIT Ranch en el Panhandle de Texas descansando en el campo frente a un carro con caballos pastando al fondo. Esta foto muestra a tres mujeres y un hombre en uniforme montando caballos en Fort Verde, Arizona, tomada entre 1884 y 1887, destaca el rol de las mujeres tanto en la vida militar como civil en el Salvaje Oeste. Esta foto retrata una antigua iglesia de misión en Zuni Pueblo, Nuevo Mexico, en 1873. Su arquitectura simple refleja los esfuerzos iniciales de construcción durante la expansión hacia el oeste. Esta imagen muestra el transporte de bienes en carretas en la región de Black Hills entre 1887 y 1892. Este método era crucial para abastecer comunidades aisladas en el Salvaje Oeste. Esta foto de 1886 muestra al joven vaquero Charles Meeks montado en su caballo y sosteniendo un rifle, demostrando el coraje y las habilidades requeridas para la vida en el Salvaje Oeste. Mineros en Colombia, California, alrededor de la década de 1860 sostienen picos y palos mientras arriesgan todo durante la fibra del oro, buscando riquezas en las tierras indómitas de California. Esta foto de 1888 presenta a ingenieros y topógrafos trabajando en la construcción de ferrocarriles en el Salvaje Oeste, con equipo simple, exploraban el terreno para expandir la infraestructura de la era. Esta foto retrata a un cazador regresando a casa en 1888 con un antelope que queso cargado en su caballo. La imagen muestra la habilidad y destreza de los cazadores durante el Salvaje Oeste. Esta foto captura a una familia de la tribu Sheepeater fotografiada en un campamento de tiendas en las montañas rocosas, Idaho, en 1871. Este grupo, conocido como Yellowstone, vivía de la caza de ovejas salvajes en la región. Un grupo de vaqueros desayuna sentado en el suelo frente a un chuck wagon en las llanuras de Texas. La escena de alrededor de 1902 marcaba la simple vida diaria en el rancho. Tomada en Oregon, esta foto muestra a un hombre exhibiendo el resultado de su caza como trofeo en el año 1880. La escena refleja el orgullo en las prácticas de caza de la época. Vaqueros y sus caballos posaron cerca del depósito de agua en Dodge City, Kansas, alrededor de 1900. La ciudad, un emblema del Salvaje Oeste, prosperó como un centro pivotal para la ganadería y el comercio. La oficina de Wells Fargo and Company Express en Virginia City, Nevada, se representa en una bulliciosa escena urbana del Salvaje Oeste, carretas tiradas por caballos y ciudadanos destacan la intensa actividad del área alrededor de 1866. Esta es Pine Street en Abilene, Texas. En 1881, el pueblo presentaba saloons, tiendas y carretas en una típica escena del Salvaje Oeste. La calle bulliciosa era un punto de encuentro para vaqueros, comerciantes y viajeros. Esta foto muestra un intercambio de caballos durante una patrulla en Carolina del Norte en 1890. La práctica era esencial para asegurar la resistencia de los animales en largos viajes durante las exploraciones occidentales. El menor George Carrick posa frente a una cabana de madera mostrando el icónico bigot típico de la década de 1890. La foto tomada alrededor de 1897 captura el estilo y el entorno de los pioneros en el Salvaje Oeste.
La imagen muestra una escuela en un campo minero de Nevada entre 1895 y 1896, niños y maestros se reúnen en un edificio simple típico de las comunidades mineras de la era. Esta foto muestra el descubrimiento de agua en un pozo artesiano en el condado de Kern, California, alrededor de 1880, la escena sobre el esfuerzo por superar la aridez y hacer habitable la región. La foto el vaquero tomada en 1888 cerca de Sturgis, territorio de Dakota, muestra a un vaquero montado en su caballo, representando la icónica figura del trabajo en el Salvaje Oeste. Esta foto captura el icónico y curioso hogar de cazadores de búfalos en Sheridan, Kansas, en 1873, tales estructuras eran comunes entre estos grupos que vagaban por las llanuras cazando presas. Dodge City, Kansas, era un bullicioso centro comercial para viajeros y cazadores de búfalos alrededor de 1872, la imagen presenta una típica tienda de armas y municiones occidentales. Esta fotografía de 1900 muestra a cuatro hombres caminando por las calles recién formadas de Eureka, Colorado, el escenario con edificios simples y caminos de tierra evocaba la atmósfera típica del clásico Salvaje Oeste. En esta foto, cuatro hombres y un cantinero posan en un icónico salón de la era alrededor de 1890, el escenario con una barra de madera y detalles decorativos capturaba la esencia de los salones del Salvaje Oeste. Bears de vaqueros en Jackson, Wyoming, en 1908 exudaban el espíritu del Salvaje Oeste, los clientes, todos con sus característicos sombreros, se reunían en un entorno rústico temático de la era. La imagen muestra un establecimiento en Kennard, Nebraska, alrededor de 1900, el lugar presenta mesas de billar, bebidas organizadas en estantes y cantineros con bigot típicos del periodo. Inmigrantes cruzan San Angelo, Texas, con carretas tiradas por bueyes y caballos cargando familias y suministros entre 1885 y 1890. La escena muestra los viajes de pioneros hacia nuevas tierras y esperanzas en el oeste. Vaqueros negros posan montados en sus caballos en Bonham, Texas, con sombreros característicos y miradas firmes hacia la cámara. La imagen destaca la fuerza y determinación que marcaron el Salvaje Oeste. El Bob Saloon en Mill City, Montana, era una cabana de troncos que acogía a vaqueros y viajeros alrededor de 1880. El lugar servía cerveza y era un centro para tratos y cuentos de caminos del Salvaje Oeste. En esta foto, cuatro cowgirls posan frente a una diligencia del 101 Rancho alrededor de 1916. La escena transmite el encanto y el coraje de las mujeres pioneras en el Salvaje Oeste. En Gilt Edge, Montana, la calle principal estaba alineada con pequeñas tiendas y hoteles que servían a mineros locales alrededor de 1905. Caballos atados a lo largo de la calle destacaban el ritmo lento de vida en algunas áreas del oeste. La imagen registrada por John C. H. Grable muestra a nativos americanos desalando un bisonte para obtener carne alrededor de 1887. La escena destaca las prácticas típicas de subsistencia. La imagen muestra un restaurante en Renton, Washington, con arquitectura rústica de madera típica de los 1900. El lugar refleja el estilo simple y funcional de los edificios de la época. Esta foto captura a un grupo de Sioux City en un carriage tirado por caballos visitando las grandes aguas termales de Dakota en 1889. El carriage abarrotado muestra el entusiasmo por los viajes en grupo de la época. Esta fotografía retrata cómo se imprimían los periódicos en esa época, cómo se ve en esta foto de la oficina del periódico Dama en Nevada en 1895. La escena revela el preciso artesanal de impresión de esa era. Esta escena callejera de Santa Fe, territorio de Nuevo México, en 1890, edificios como farmacias y saloons muestran la actividad comercial de una ciudad pivotal en el suroeste durante el apogeo del Salvaje Oeste. Un grupo posa frente a una escuela de una sola habitación en Texas en 1907. El escenario simple refleja la realidad educativa del campo donde niños de diversas edades aprendían juntos. En esta foto, bailarines espirituales apache conocidos como espíritus de la montaña actúan en 1887. Su atuendo y movimientos temáticos sobrenaturales creaban una hora de temor entre los colonos que exploraban el oeste indomitado. Harry Payton alrededor de 1900 aparece tocando el violín frente a una chimenea vestido con atuendo típico del Salvaje Oeste con una escopeta sobre la repisa. La escena captura la esencia rústica de la era.
Adele von Ol Parker actuando en el Wild West Show de Buffalo Bill en 1907 era una imponente figura del Salvaje Oeste, deslumbró audiencias con su excepcional habilidad y maestría en actuaciones ecuestres, convirtiéndose en una parte esencial del legendario espectáculo. Esta foto muestra el renombrado burdel de Jenny Boters en Jerome, Arizona, en 1898. Jenny, vestada de negro en el centro, era conocida como la mujer más rica del territorio de Arizona hasta su muerte en 1905. Jóvenes trabajadores en la industria textil de algodón en Cusco, Mississippi, en 1913 enfrentaban largas horas y condiciones duras características del intenso ritmo de la industria textil del siglo XX temprano. James Jim Hawkins en 1875 muestra orgullosamente sus armas de fuego como fundador de la Compañía de los Texas Rangers, su mirada severa y armamentos subrayan su reputación como guardián implacable de la frontera sur de Texas. Esta foto de 1887 muestra Union Campamento Delaware Casa en Pex Lake, a 21 miles al norte de Fort Verde, Arizona, tiendas, refugios y equipo revelan la rutina de casa en la región desértica. Esta foto captura el ingenio de una mina de cobre en operación en Morenci, Arizona, en 1900, escenas como esta ilustran el avance de la minería y la industrialización en regiones pioneras del Salvaje Oeste. 5 Texas Rangers fotografiados en King Ranch, Texas, en 1890 posan con sus rifles alzados listos para la acción. La imagen captura la postura vigilante y determinada de estos hombres de ley, símbolos icónicos de justicia en el Salvaje Oeste. Esta imagen captura a un grupo de guerreros Apache cootero armados con lanzas y arcos pasando cerca de Camp Apache, Arizona, en 1873. Esta imagen registró la reunión conocida como la entrevista entre nativos americanos y autoridades entre 1887 y 1892. La escena refleja las tensas negociaciones durante la expansión territorial hacia el oeste. En esta foto, una determinada familia pionera sigue su carrera cubierta a través de las vastas llanuras hacia un futuro incierto en North Loop, Nebraska, durante la Gran Migración hacia el oeste en 1886. Pasajeros esperan en la bulliciosa plataforma del Denver and Rio Grande Western Railroad en Creede, Colorado, alrededor de 1895, destacando el rol esencial de los trenes en conectar la frontera en expansión. Esta foto captura a personas reunidas fuera del Mono County Bank en Bodie, California, durante el auge minero en 1880. El pueblo era un emblema de la fibra del oro y su intensa actividad económica. Un minero descansa con su familia frente a una cabana en Colorado. Líneas eléctricas al fondo indican la proximidad de una gran mina, destacando la electrificación temprana en la región antes del cambio de siglo. El Hotel Minnetonka en Hot Springs, Dakota del Sur, se retrata en esta foto de 1889. Su gran arquitectura y balcones detallados lo convirtieron en un destino popular para viajeros que buscaban las famosas aguas termales de la región. Mineros posan a 260 metros de profundidad en la mina Hubert, Nevadaville, Colorado, en 1895, rodeados de oscuridad y polvo. La imagen capturó la vida agitadora y peligrosa de la minería en el Salvaje Oeste. Un grupo de afroamericanos se reúne frente a una casa en Cumberland Landing, Virginia, el 14 de mayo de 1862 durante la Guerra Civil. Eran referidos despectivamente como contrabandos por las fuerzas de la Unión. Los Texas Rangers posan frente a un almacén en Catchula, Texas, en 1887. Estos hombres de ley, símbolos del Salvaje Oeste, eran a menudo celebrados en libros y revistas de la era. Mujeres jugan billar en esta fotografía de alrededor de 1903. La imagen captura un momento inusual para la era, ya que las mujeres disfrutan de un juego que desafiaba las normas sociales de la época. Miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días bautizaron a nativos Paiute en Utah en 1875 como parte de sus esfuerzos misioneros durante la expansión hacia el oeste. Una familia viaja en una carreta cubierta tirada por caballos en Kansas en 1908. El niño sosteniendo un rifle refleja la práctica común de la época cuando los niños eran enseñados temprano a cazar y proteger a sus familias. Esta fotografía de 1886 muestra a los empresarios B. Warey Steele parados fuera de su casa de empeños en Ironon, Colorado.
La señalización humorística refleja el espíritu inventivo y ligero del Salvaje Oeste. Esta fotografía captura uno de los momentos más emblemáticos de la época, reuniones en tabernas. Esta imagen particular fechada en 1890 en el sur de California exuda la vibrante esencia del Salvaje Oeste. En esta foto, 3 hombres y un perro exploran las aguas heladas de un arroyo en Black Hills, Dakota del Sur, en 1889, motivados por historias de oro extraído entre 1876 y 1878, buscaban su oportunidad en la región. El general W. J. Colby del Estado Libre de Orange posa con su carabina Mauser en 1899, simbolizando su valentía y feroz resistencia en la Guerra de los Boers, donde el coraje y la perseverancia forjaron su legado. En esta foto de 1874, un niño nativo americano de Utah posa junto a su perro, simbolizando la compañía entre las comunidades nativas y sus animales. Esta foto captura a vaqueros montados mientras lazan un búfalo durante una caza entre 1887 y 1892. La escena ilustra la intensa persecución que marcó el declive de estos animales en las llanuras occidentales. Esta foto de 1889 muestra a Art Pullum, un cazador de coyotes en West Union, condado de Custer, Nebraska, posa con equipo típico representando la vida diaria de los cazadores de la época. Esta foto muestra una carreta tirada por 4 caballos en Dodge City, Kansas, entre 1880 y 1910, una escena emblemática y característica del Salvaje Oeste. En esta foto, mineros de oro posan junto a sus cabañas de madera y animales de carga alrededor de 1898, la vida era desafiante e improvisada en las áreas mineras de esa época. En esta foto, hombres fuertemente armados custodian el carro del tesoro de Wells Fargo Express en Carolina del Sur en 1890. La seguridad reforzada refleja los frecuentes riesgos de robos dirigidos a la considerable riqueza occidental de la era. La fotografía muestra a 2 cazadores posando sobre un búfalo que persiguieron y mataron. La caza de búfalos era común en el Salvaje Oeste y tuvo un profundo impacto en la fauna local. La foto retrata la calle principal de Wilton, Carolina del Norte, alrededor de 1890, con pocos edificios y grandes espacios abiertos, contrasta fuertemente con los estándares actuales. Estos eran campamentos nativos americanos entre 1880 y 1890, tiendas típicas y secadores de carne al aire libre muestran cómo preservaban los alimentos durante ese periodo. La imagen muestra a jefes nativos americanos montados a caballo sosteniendo artefactos largos y rifles en 1905, la escena enfatizaba su preparación para el combate, simbolizando resistencia y tradiciones nativas. En esta foto vemos un motor de tracción transportando cargas en el desierto de Mojave alrededor de 1900, la robusta máquina avanzaba por el vasto desierto y el duro terreno occidental. Esta imagen muestra a un hombre revelando fotografías en Utah alrededor de 1875. La escena destaca el meticuloso y artesanal proceso fotográfico en el Salvaje Oeste. Vaqueros toman un descanso para almorzar en un campamento a orillas del Yellowstone, Montana. Ollas y platos improvisados alrededor de un fuego muestran la simple vida diaria de la época. Esta foto muestra la calle principal de Kingston, Nuevo México, un pueblo fundado en 1882 tras el descubrimiento de plata. Kingston rápidamente se convirtió en un centro que albergó figuras como Mark Twain, Butch Cassidy y Billy the Kid. Esta foto del campamento de la 7ª Caballería en la agencia Pan Ridge, Dakota del Sur, tomada el 19 de enero de 1891, muestra filas de tiendas organizadas en medio de las tensiones postconflicto de la época. La foto muestra a un grupo de mujeres nativas americanas reunidas dentro de una estructura de tiendas sin techo alrededor de 1891. La imagen presenta a una familia lakota posando frente a una cabaña de madera a principios de los 1900, capturando aspectos de adaptación a las condiciones de vida de la época. La calle principal de Silver King, Arizona, alrededor de 1880 estaba cruzada por 2 carretas tiradas por mulas, ilustrando el intenso ritmo de este próspero pueblo minero. En esta imagen, residentes de San Francisco observan con desesperación cómo sus hogares se reducían a cenizas tras el terremoto de 1906, el gran incendio devastó gran parte de la ciudad, dejando un rastro de destrucción. La tienda y oficina de correos Courtney en Sheep Camp, Alaska,
En 1899 operaba bajo una tienda de campaña sirviendo a prospectores rumbo a los campos de oro canadienses durante la fiebre del oro de Klondike. Vaqueros y nativos americanos posaron juntos en los cañones negros en 1871 en un raro momento de unidad. La imagen simboliza una breve instancia de coexistencia pacífica en el desafiante paisaje del salvaje oeste. Pioneros de las minas de oro de Alaska alrededor de 1898 posan para una fotografía. Estos prospectores enfrentaron frío extremo y terreno accidentado buscando riqueza durante la fiebre del oro de Klondike. La imagen muestra una tienda de comestibles de finales del siglo XIX y principios del XX. El letrero destaca carnes, licores y cigarros mientras la entrada revela intensa actividad de carga y descarga. La foto muestra el Pozo Lyon en el desierto de Colorado entre 1890 y 1900, en un entorno árido. El agua era un recurso valioso incluso vendido a viajeros y residentes de la región. La imagen captura un juego de faraón en el Orient Saloon en Bisbee, Arizona, alrededor de 1900. Jugadores concentrados y fichas en la mesa demuestran la popularidad del juego en el vasto salvaje oeste. Mineros buscaban descanso tras el trabajo dentro del Yellow Astor Saloon en Randsburg, California, alrededor de 1900. El establecimiento de madera y lona servía bebidas y albergaba animadas conversaciones en tiempos del viejo oeste. Esta foto muestra un escuadrón policial compuesto por nativos americanos alrededor del año 1880. Aparecen uniformados y armados, encargados de mantener el orden en sus comunidades. Esta foto captura 20 mulas transportando cargas desde el llamado Valle de la Muerte por una carretera alrededor de los 1900. Esta práctica audaz era esencial para el transporte en regiones aisladas de la época. La foto muestra a dos mineros pesando cuidadosamente oro en una cabaña cerca de Nome, Alaska, alrededor de 1900, reflejando la intensa búsqueda de riqueza durante la fiebre del oro de la región. La foto muestra una casa de rancho en decoro fotografiada alrededor de 1888, mostrando una simple estructura de madera típica de los hogares pioneros emergentes en las vastas llanuras del salvaje oeste. La imagen muestra un cruce en el río Colorado en 1903 con carretas cubiertas cruzando por un lado y aventureros usando una cuerda para transporte improvisado por el otro. Esta imagen presenta a tres mineros reunidos alrededor de un carro cargado de suministros en Goldfield, Nevada, entre 1900 y 1905, mostrando la intensa actividad en regiones mineras de la época. La foto captura una calle en Webb, Kansas, a principios de los 1900, carretas, peatones y pequeñas tiendas alinean la escena, reflejando la creciente actividad comercial de la época. El Cosmopolitan Saloon and Gambling Hall en Telluride, Colorado, era un animado punto de reunión y apuestas en 1905. Era el epicentro de aventura y riesgo donde tensión y riqueza convergían en el corazón de las montañas de Colorado. Esta foto muestra a vaqueros sentados junto a sus carretas cargadas de suministros entre 1880 y 1910. La escena ilustra la vida diaria de exploración en el salvaje oeste. Esta foto muestra la tienda Echan Brown fundada en 1854, que ofrecía bienes generales, comida y herramientas a la población y mineros en el oeste. Pioneros descansan mientras un tren cargado de troncos cruza un puente de madera.